Moré, Anthony Flores Candelaria, bendiciones hermanos, fundamentos de fe del ministerio, eco profético. Este ministerio está respaldado por el Ministerio Manantial de Agua Viva, fichero de culto 2740, presidente, Miguel Eduardo Sández, Buenos Aires, República Argentina. La Biblia surgió en un contexto histórico hebreo y la mayoría de las cosas que en ella se mencionan, tienen sentido si las estudiamos teniendo en cuenta su entorno hebraico. Cuando dicho entorno falta o es ignorado, se pierde mucho de su riqueza y sustancia espiritual. Los cristianos primitivos no se consideraron a ellos mismos seguidores de una nueva religión. Toda su vida habían sido judíos y continuaban siéndolo. Los cristianos primitivos no rechazaron el judaísmo, sino que llegaron a la convicción de que su fe era el cumplimiento de un largo tiempo de expectación por su Mesías. La evidencia del Nuevo Testamento es irrefutable acerca del comienzo de la Iglesia. En sus orígenes, el cristianismo fue esencialmente judío. La ausencia de esencialidad judía actualmente en la Iglesia es un asunto de historia, no de orígenes. Académicos quienes examinan los cientos de antiguos documentos judíos ahora disponibles, se dan cuenta cuán difícil es separar el judaísmo de los escritos cristianos. Los cristianos primitivos fueron un grupo establecido dentro del judaísmo intentando establecer sus enseñanzas como normativas para todos los judíos. La primera generación cristiana fue parte del judaísmo bíblico, pero la segunda que lo reemplazó, se separó de aquel. Muchos cristianos ignorábamos que la fe bíblica y el cristianismo tiene raíces y estas raíces están en las profundidades del suelo hebreo. La base completa de las enseñanzas en académicos cristianos debería estar basada en no solo un conocimiento del Antiguo Testamento, sino en un amplio entendimiento de la cultura, literatura rabínica, escritos judíos y cristianos, arqueología y lenguajes de la época. La civilización cristiana tiene su origen en el judaísmo. Su literatura sagrada, la Biblia, es un libro procedente del pueblo del libro, es decir, los judíos. Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, de allí que se habla en el occidente de la cultura judeo-cristiana, indicando no solamente la procedencia, sino la relación y dependencia del cristianismo de sus orígenes hebreos. Con toda confianza podemos decir, que el cristianismo y la fe bíblica tienen raíces y estas raíces están en las profundidades del suelo hebreo y muchas veces ignoramos esto. Desde el punto de vista académico, hablar de las raíces hebreas de la fe bíblica y del cristianismo, es hablar de una herramienta de interpretación bíblica que nos permitirá una comprensión apropiada de las Escrituras. Es penetrar y explorar el mundo interno del pensamiento bíblico. ¿Cuál es el trasfondo cultural y religioso de los autores de la Escritura? Entenderemos la Escritura principalmente a través de los ojos del helenismo, pensamiento y cultura griega, o de la cultura china o de la occidental. También nos referimos a interpretar las enseñanzas del llamado Nuevo Testamento, tal y como lo entendieron los creyentes de Jesús, Yeshua en hebreo, en el primer siglo. A la hora de leer las Escrituras y el llamado Nuevo Testamento y sobre todo antes de explicarlas, debemos tener presente que es un libro hebreo. Por lo tanto, para trazar bien las Escrituras y el llamado Nuevo Testamento, es imperativo conocer el trasfondo hebreo, no el griego o romano, porque de hacerlo así corremos el peligro de torcer el mensaje sagrado. Por último, hablar de las raíces hebreas de la fe bíblica y del cristianismo, es hablar de la herencia o fundamentos, y para conocer esta herencia, es necesario emprender la búsqueda. ¿Qué creyó Jesús, Yeshua? ¿Qué estilo de vida llevó? ¿Los apóstoles siguieron a Jesús o empezaron una nueva religión? Recordemos que tener fe en Jesús es diferente de tener la fe de Jesús y ambos aspectos son importantes. A través del estudio de las raíces hebreas de la fe bíblica y del cristianismo, se proveerá del contexto cultural religioso que por razones históricas y consideraciones teológicas nunca se ha suplido. De faltar este contexto, se corre el peligro a la especulación textual o exegética para intentar y comprender el texto. Por otro lado,
Cuando dicho entorno o contexto falta o es ignorado, se pierde mucho de su riqueza y sustancia espiritual. Si los cristianos tienen la Biblia de los hebreos, los escritos neotestamentarios salidos, humanamente hablando, de la pluma de los hebreos y si creen y siguen las enseñanzas del Mesías prometido a los hebreos, sería entonces lo más natural que conocieran tanto como sea posible de su raíz hebraica, para una comprensión apropiada de las Escrituras. El llamado Antiguo Testamento representa el 78% del texto bíblico, el 22% lo compone el llamado Nuevo Testamento. Si tomamos en cuenta que del Nuevo Testamento el 50% fue escrito por judíos y para judíos, elevaría a un 90% el trasfondo hebraico de las Escrituras. Ahora si de ese 10% restante tomamos en cuenta que no menos de 167 citas de Moisés, los Salmos y los Profetas se encuentran en las cartas de Pablo, esto elevaría a un 95% el trasfondo hebraico de las Escrituras. Pero si recordamos que ese 5% tiene como intención mostrar la verdad hebrea de la redención y de la salvación a una audiencia no hebrea, entonces el mensaje mismo, aunque vestido de griego, tiene un trasfondo hebraico que no debemos ignorar si queremos ser fieles al mensaje de las Escrituras. Ventajas de estudiar la Escritura desde una perspectiva hebrea. A través del estudio de las raíces hebreas de la fe bíblica y del cristianismo, las palabras de Jesús, Yeshua en hebreo, y de los autores del Nuevo Testamento, se vuelven más relevantes y normativas para nuestras vidas. Provee una visión más rica y profunda de la palabra. Una mayor claridad acerca de las enseñanzas de Jesús, Yeshua, y los apóstoles. Proveer la realidad y contexto histórico, político y religioso que por razones históricas y consideraciones teológicas se perdieron y nunca fueron suplidos. Evitar la especulación textual para intentar interpretar el texto. Te ayuda a comprender mejor la herencia que procede de Abraham, Isaac y Jacob. Detectar y eliminar las doctrinas greco-romanas y filosóficas que se infiltraron en la fe verdadera en los primeros siglos. Elevar nuestro nivel de vida espiritual, de tal manera que nos permita profundizar en nuestro caminar y compromiso con Dios y que nos permita cumplir lo mejor posible, la misión en la vida que Dios nos ha asignado. Ser más efectivos en nuestro ministerio. Todo lo anterior a fin de traer honor y gloria al Dios de Israel. La inmensa mayoría de los cristianos educados en una teología católica o reformada, tenemos el derecho a conocer las Escrituras desde una perspectiva hebrea y estar en condiciones de revisar críticamente lo que nos ha sido enseñado. La Biblia es un libro hebreo, escrito por hebreos, con una mentalidad hebrea, con una perspectiva del Dios de Israel y de la fe hebrea. Así pues, no podemos acercarnos a las Escrituras ignorando su trasfondo hebreo porque estaríamos forzando entonces sus escritos y estableciendo principios de interpretación extraños a la fe de los profetas, del Mesías y de los apóstoles. Para terminar, nosotros creemos en los siguientes puntos: un solo Dios, el Padre, un solo mediador Jesucristo, guardamos las fiestas y principalmente el Sabbat, y que la salvación no es por nuestras obras sino por los méritos de Jesús y que somos salvos por gracia mediante la fe en Jesús. Creemos que todos los pactos se resumen en un solo pacto eterno, ya que todos tienen el mismo propósito, la salvación del hombre. A continuación daré algunos textos bíblicos que apoyan mi argumento. Declaración de fe, de las raíces hebreas. 1. Creemos en un solo Elohim, Dios, y en un solo mediador. Jesucristo, el Mesías. Deuteronomio 6, 4, 1. Timoteo 2, 5-6. 2. Creemos en la inspiración divina de las Escrituras sin divisiones como un solo pacto. Lucas 24, 25-27, 44-45, 2 Timoteo 3, 16-17. 3. La Torá son los libros de instrucciones de vida dada por Dios para toda la humanidad. Éxodo 20, Josué 1, 8-9. 4. Somos salvos por gracia y por fe en Jesucristo. Para obedecer la palabra del Padre Eterno, de Efesios 2, 8-10.
5. Israel es el único pueblo de Elohim, Dios, el Eterno, a quien se les dio las promesas y se les dio el pacto. Deuteronomio 7, 6-11, Deuteronomio 14, 2, Primera de Pedro 2, 9-10, 6. Creemos que toda persona que es salvo por la fe en Jesús es parte del pueblo de Elohim, Dios, que se guía por una misma y sola palabra, la Biblia. Romanos 11, 15-24, Efesios 2, 11-13. 7. Creemos en guardar el Sabbat, día de reposo, y los Moadim. Fiestas bíblicas, que son tiempos señalados por Elohim, Dios. Génesis 2, 3, Éxodo 20, 8-11, Levítico 23. 8. Creemos que las leyes dietéticas establecidas por Elohim, Dios, están vigentes. Génesis 7, 1, 5, Levítico 11. 9. Creemos en la restauración de los nombres y conceptos bíblicos originales según la cultura hebrea. Hechos 3, 19-21. 10. Rechazamos todas las tradiciones o fiestas babilónicas o romanas que no tienen fundamento bíblico. Levítico 18, 1, 5, Apocalipsis 18, 1, 5. 11. Creemos que el Eterno, Dios, se ha manifestado al hombre de múltiples maneras siendo Jesucristo su máxima expresión encarnada y visible del Elohim, Dios, invisible y en el poder de Elohim manifestado a través de su Ruach HaKodesh, espíritu de santidad, como el sello de garantía para todos los creyentes. Éxodo 3, 1, 14, Juan 1, 1, 14, Joel 2, 27-29, Juan 14, 15-26, Efesios 4 y 30. Hebreos 1, 1, 4, Colosenses 1, 15-23. 12. Creemos en el reino universal del Eterno establecido por Jesús entre la humanidad con cielos nuevos y tierra nueva por siempre. Isaías 65, 17-24, Mateo 3, 1, 3, Mateo 4, 12-17. Apocalipsis 21, 1, 7. Se despide de todos ustedes, Moré, Anthony Flores Candelaria, bendiciones.